Bien, Exacto. comenzamos entonces con la quinta clase. Vamos a ir viendo, voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo siguiente. Bien, si ven acá, vamos a seguir primero con todo lo que es la música, el origen, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a la prehistoria y se van a dar cuenta que de ahí hay muchas cosas que nacen ahí y que se ocupan hasta el día de hoy. Imagínense, mucho, mucho tiempo. Aparte de eso también, vamos a ver los primeros instrumentos que ocuparon, que hicieron, que empezaron a experimentar estos hombres primitivos. ¿Ya? También vamos a ir a los patrones rítmicos, donde hay varios ejercicios que nosotros podemos ir practicando para perfeccionar ya nuestro ritmo de una forma muy grande. Me refiero a poder hacer ritmos lentos, medianos y muy rápidos. Y mezclados con diferentes figuras, negras, redondas, corcheas y figuras nuevas. Pero para empezar, les quiero mostrar cómo ahora vamos a volver a grupos famosos, a personas famosas. Como pasamos de personas normales que hacen música, la comparten, la muestran, también hay grupos famosos, antiguos, que en esta cuarentena también han querido estar presentes, como este grupo que se llama Ilegales. Es antiguo, quizá a alguien no le suena de nombre, pero la canción quizás la puedan reconocer o le preguntan a sus papás, porque de seguramente en algún momento de sus vidas la habrán bailado. Pongan atención. Ilegales, desde casa. A ver cómo sale Ilegal en vivo. Es raro porque Ilegal siempre para y rumba, fiesta, pero aquí no sé cómo queda. Vamos a ver qué le parece. Ilegales. ¿Cómo dice? El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, que se va parando. Porque el que está aquí, está aquí, está aquí, la rumba, ay, ay, ay. Porque el que está aquí, está aquí, está aquí, la rumba, ay, ay, no sabe, soy rapero, no rapero, siempre tiene todo, no tiene clase. Yo soy como en la calle, son como las otras ilegales, en edades, caminante, que no le guste lo que se lave, avanzante, arrollante, siempre decirlo como es, como algo, mira la vecina como está en la esquina, mira la vecina como le vacila, si tu mujer tenía que ser tu encima, si no te echan una recadita, quebradita, con tu hermanita, tan bonita, señorita, que me la llevo para la esquina. El que no vino a gozar, que se vaya parando, porque está aquí, está aquí, está aquí, la rumba, ya, ya. Porque está aquí, está aquí, está aquí, la rumba, ya, ya. Si se dan cuenta, todos desde sus casas, tocando cada uno lo que le corresponde, en voz, en instrumentos, ¿ya? Y después se unen y suena como si estuvieran tocando en grupo o si estuvieran tocando todos juntos al mismo tiempo. Se escucha bastante bien. Acá son varios, por eso salen bastantes instrumentos y son tres voces las que están ahí, ellos tres. Muy interesante. Caricias es que me gusta, caricias es que me gusta, caricias es que me gusta, Caribe, que pique, que pique. Dale, vamos. Perdón, mete mano, dice. ¿Cómo es que me sabes? Grupo que tiene mucha trayectoria y es 100% bailable, ¿ya? Animan fiestas, etc. También hay grupos antiguos que quizás les suenan, como por ejemplo los Backstreet Boys, ¿ya? Grupo de los 90, de mi época. Imagínense.
Tomás, prenda la cámara, lo mismo la Martina, lo mismo la Noemí, lo mismo el Benjamín. O si no, va a llegar un policía a sus casas. Ah, eso gracias. No, mentira. Miren. Backstreet Boys, de la época de los 90, imagínense. Recordando, hoy en día, 2020. Miren la casa, es una mansión, miren, de cada uno. Fíjense en los espacios atrás que están en sus casas. Se dan cuenta que ningún músico se queda tranquilo, sobre todo estando encerrado. Entonces la única forma es hacer música, como esta familia. Miren, su papá con sus hijos desde chiquitito, enseñándoles la buena música o tocar música. Acá no van a tocar reggaetón, tocan una canción de los Beatles que se llama Come Together. Miren, pongan atención. Come Together by the Beatles. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, la niña es como la protagonista de esta banda. Están los hermanos, está el papá, pero ella es como la que lleva la batuta, porque baila y aparte también siempre toca un instrumento. Ahí está tocando estos huevitos, pero hay muchos videos donde está más chiquitita y obviamente tocan canciones antiguas de la época del papá. Y a los niños les gusta, por eso ella baila también cuando tocan estas canciones. ¿Ya? Vamos a seguir con la música en la historia o la música simplemente por época. Acuérdense que habíamos visto mundo antiguo, Grecia, pero nos faltaba, obviamente, unas partes que era lo último hasta llegar a la música moderna, que ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo toda la música está ligada, solamente que ha evolucionado. Pero si no fuera por lo antiguo, no existiría lo nuevo. Y así, ¿ya? Entonces, mundo antiguo, ya lo vimos. Después venía Grecia, ¿ya? Después la época medieval. La época medieval era donde la música se complementa con la religión y ambas suben su nivel o su estatus, ¿ya? La religión y la música a la vez. Y obviamente toda la música que se escuchaba estaba relacionada a la religión. El mensaje que se daba era 100% a la iglesia, ¿ya? Después venía el Renacimiento, y aquí empezamos a ver personas que le empiezan a dar sentido al mensaje que se le da a la música, ¿ya?
Ya no se puede hablar cualquier cosa o simplemente melodía. No, tiene que ser melodía, canto y aparte un mensaje importante por entregar. Después pasamos al barroco. Y aquí es donde quiero empezar a tomar para llegar al final. Pongan atención. Barroco es donde nace la ópera. Y aquí la música llega a su estatus más alto, porque no cualquier persona ahora podía ir a ver música, porque la música ahora se empieza a fusionar con vestimenta, con contar una historia cantada, imagínense. Y aparte, con escenografía. O sea, inventar una vida actuada, pero con todo. No simplemente música, sino con todo. Personajes, vestimentas, sonidos, etcétera. Y esto continuaba así. La ópera. Ellos lo intentaron un par de veces, pero en realidad no les salió tan bien. Sin embargo, más adelante apareció Monteverdi, un compositor que tenía años experimentando. Monteverdi tenía años de experiencia y él fue el primer exitoso en lograr contar una obra completa, de principio a fin. Monteverdi, con toda su experiencia, logró con éxito formar una obra de principio a fin, cantada. Experimentando con el drama y la letra en sus canciones. Y fue él quien logró por primera vez de forma exitosa narrar toda una historia a través de canciones. La de Orfeo, persona que dominaba las bestias con su instrumento, sin violencia, con música. Además, en el barroco también está uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, un multiinstrumentista virtuoso que tuvo 20 hijos y escribió 1128 obras musicales. Estoy hablando nada más y nada menos que de Johann Sebastian Bach. Eso lo tienen que anotar. Johann Sebastian Bach está antes de Beethoven y Mozart. Creó más de 1000 obras, no de 2 minutos ni de 3, sino de media hora, 1 hora, ¿ya? Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes compositores de música clásica. Por eso está antes de Mozart y Beethoven, antes. Entonces ponen ahí en el barroco acontecimientos, estamos anotando cosas importantes de cada época. Nosotros nos acordamos de estas cosas y así vamos desglosando las demás. Pero estas son las que marcaron, por eso son tan importantes. Seguimos. Y tras la muerte de Bach comienza el período clásico. Cuando muere Bach, empieza el periodo clásico. Pongan ahí, periodo clásico. Y en el periodo clásico pasa lo siguiente. En este periodo nace el formato de la orquesta sinfónica tal y como lo conocemos. Pongan ahí, nace el formato de la orquesta sinfónica, la formación que se mantiene hasta el día de hoy, 2020. ¿Cuál era esa formación? Cuerda, viento madera, viento metal y percusión. Es como un arco iris. Todos los violines, violonchelos, violas van primero, al frente. Atrás van los de viento, clarinetes, oboe, fagot. Y atrás, como son los más grandes, van los de percusión, el bombo, timbales, platillos, gong, marimba, etc. Hoy día, con su sección de cuerdas y con sus grandes Cuerdas, ahí están, ¿vieron? Primeros que van adelante, tímpanis. Para los timbales que van atrás. la música de esta época es muy importante la forma y la estructura, porque este es un periodo muy racional. El antiguo clavecín es sustituido por el piano y en Alemania aparece un niño prodigio virtuoso en este instrumento, virtuoso también en el violín y en la composición, Wolfgang Amadeus Mozart.
Y aquí, en el periodo clásico, nace Mozart, virtuoso, desde los 5 años con un talento musical inimaginable. Ya a los 7, 8 años podía componer y tocaba más de 2 instrumentos de una forma totalmente profesional. Mozart empezó a descubrir los sonidos desde que era guagua. Por ejemplo, golpear algo, una botella, un vaso o sus propios juguetes, él empezó a descubrir que ese sonido era un do, o un re, o un fa, o un sol. O sea, con un oído absoluto desde nacimiento. Por eso es uno de los compositores más virtuosos desde que nace. Los otros se hicieron con el tiempo. Mozart nació con un talento innato. El clásico fue un periodo donde predominaba la razón y se buscaba la belleza a través del orden. Pero luego esto tuvo un giro y empezaron a considerar ¿Por qué era tan bello todo esto? Porque era muy estructurado. Acá todos los músicos tenían un pentagrama, una estructura para tocar. Si no la respetaban, obviamente el nivel de la música bajaba. Por eso en este tiempo la música llegó a un nivel tan alto que por eso nacieron estos compositores, que hasta el día de hoy nadie los ha superado. que había realidades que solo podían captar a través de la emoción, el sentimiento y la intuición. Así nace el romanticismo. Después, romanticismo, pongan ahí. Y aquí es donde la música da o llega a lo que verdaderamente es, que no es orden, no es estructura, es pasión. Y el compositor que más interpreta este sentimiento, adivinen quién es. Beethoven. Eso es lo que todos los músicos hablan. Pasión, sentir la música, complementarse con la música. Eso es lo que hizo Beethoven. Por eso sus canciones son más famosas que cualquier otro compositor, más que Bach y más que Mozart, por la pasión que tienen, cómo a uno lo estremecen, cómo lo hacen cambiar de estado de ánimo. Entonces aquí vamos a estirar las formas que se establecieron en el periodo clásico. Se nos expande el concepto del buen gusto y la música ahora se dedica a expresar las emociones. Beethoven. Sí, Beethoven fue un romántico y también lo fue Chopin. Pongan ahí también Chopin. Se escribe Chopin. También un gran compositor que marcó también esa época del romanticismo. Pero Beethoven obviamente es una leyenda. Y por supuesto, el primer compositor ruso en lograr gran fama internacional, Tchaikovsky. Y el primer compositor ruso, porque acuérdense que la música clásica nace en Italia. De ahí nacen todos estos compositores tan grandes. Pero acá nace un compositor ruso, de nombre raro, que nadie yo creo que lo ha podido decir bien. Tchaikovsky. Así se escribe. Se dice raro y se escribe raro. Pero obviamente es ruso. Para nosotros es raro. Para ellos es totalmente normal. Después de Tchaikovsky nace otra época. Y es donde aquí llega lo más cercano que conocemos nosotros, que es la época moderna. Así finalmente llegamos al mundo moderno. Y llegamos al mundo moderno, que no significa mundo actual, mundo moderno.
donde se empieza a aceptar que la música no debe pretender alcanzar una verdad estática, definida para siempre por principios predeterminados, sino que, por el contrario, está destinada a vivir en cambio permanente, y que de esto Está destinada a vivir en cambio permanente. Por eso la música no aburre, no es rutinaria, simplemente cambia. Por eso uno nunca deja de escuchar música. Y si se dan cuenta, uno parte escuchando música cuando nace o cuando está en la guata. Hay muchas mamás que le ponen música a los hijos cuando están recién en las guatas. Y eso produce un cambio en el niño. Incluso lo vuelve más inteligente. Por eso hay música clásica para bebés hoy en día. Para bebés. Imagínense. El efecto que tiene la música es tan poderoso que puede desarrollar muchos aspectos en nosotros. No solamente musicales, sino matemáticos, lingüísticos, físicos, etcétera. Por eso también uno cuando hace ejercicio le gusta hacerlo con música, porque si no sería fome, no hay una motivación, no dan ganas, ¿ya? Imagínense el impacto que tiene la música. O cuando uno escucha una canción que le gusta, uno puede estar acostado, sentado, pero suena la canción y uno se para o empieza a cantar, a bailar. Inmediatamente son estímulos inconscientes del cerebro. depende su progreso. Entonces, por un lado, se empieza a experimentar con cosas como la música de Chopin. Pongan ahí, mundo moderno. Acá se rompe con la estructura musical tan predeterminada que dominó el romanticismo y el mundo clásico. ¿Por qué? Porque acá se empieza a experimentar fusionando géneros, estilos, instrumentos y diferentes formas de tocarlos. Por eso empiezan a ser muchos estilos, como el rock, como el punk, como el jazz, como el techno, etc. Pero el oído popular, que es el mismo oído que escuchaba a Tchaikovsky, a Beethoven y a Mozart, Acá se empieza a descubrir nuevos géneros, nuevos estilos, porque la gente que no le gustaba mucho la música clásica la escuchaba por obligación, porque era lo único que había. Pero empiezan a ser ahora gustos populares. Y eso es lo que hace abarcar la música en todo el mundo, en todo el mundo. ahora es conquistado por el blues. El primer estilo que nació antes del rock, del metal, del hardcore, del punk, etcétera, fue el blues. Pongan ahí el primer estilo. Del blues nace el rock and roll, el rockabilly, etcétera, el rock metal, el rock punk, rock melódico, todos los demás estilos, el heavy metal, pero todo parte del blues. Y es un estilo totalmente irreverente, rebelde, porque no tiene estructura, tiene una forma muy libre de tocarlo. Por eso, en el blues también nace la improvisación. Por eso, en el blues, si ustedes escuchan, simplemente se necesita una base, como una batería, y un guitarrista puede improvisar por lo menos durante 3 o 4 minutos con una guitarra, teniendo una base. No leyendo una partitura, simplemente improvisando. Luego el jazz. También nace el jazz. Son los primeros géneros que empiezan a romper con el mundo clásico. Y obviamente llegan mucho más a la gente, porque es música popular, ¿ya? Es más ad hoc a la gente. El rock and roll. Pop. Nace también el rock and roll, pongan ahí, rock and roll, el pop, blues, jazz, rock and roll, pop. Pop. Y
música electrónica. Y obviamente la música electrónica, que hoy en día también tiene muchas variantes, porque la música electrónica es rápida, es poderosa, es lenta, es relajante. Ahora tiene muchas áreas de un mismo género. Imagínense, de un mismo género podemos sacar más de 10 estilos. ¡Wow! Y esto es, en dos platos, el cuento de lo que ha pasado con la música en los últimos 3000 años. Y esto es lo que ha pasado en la música durante 3000 años. Imagínense cuántos cambios y cuántas personas importantes que hasta el día de hoy son tan relevantes en la música que si no existieran ellos o si no hubieran hecho su aporte, la música hoy en día quizás no sería lo que conocemos, sino sería simplemente melodía, quizás, ni siquiera con voz. Gracias a ellos, la música es lo que es. ¿Se dan cuenta? Bien, después están todos los instrumentos que empezaron a descubrir estas personas primitivas. Imagínense, ahí no tenían nada. ¿Cómo se puede divertir no teniendo nada y estando en la naturaleza ahí misma? Cuando uno está aburrido, por ejemplo en la sala, ¿qué empieza a hacer? Golpear algo. Empieza con el lápiz, hacerla así, a golpear. Inconscientemente uno empieza como a meterse así en el juego. Y empieza a hacerle con el lápiz un ritmo y después lo hace más difícil y más. Y empieza a crear todo un juego que incluso es más interesante que la misma clase. Eso es lo que empezaron a hacer estas personas, a descubrir, a experimentar. Empezaron a golpear cosas, a hacerles hoyos, a ocupar a los animales, ¿ya? Para hacer instrumentos. Y eso fue lo que los mantuvo o lo que los mantenía divertidos, entretenidos, durante años, años, ¿ya? Ahora, quiero que vean lo siguiente. Hay un animador que tiene como un late show en la noche y ha invitado a muchos famosos, sobre todo los famosos más grandes de Estados Unidos. Y aquí hace un cover de una canción, ¿ya? Y es muy buena, porque si ven, hay personas que tienen simplemente ollas o cosas caseras, pero también hay instrumentos. Está la mezcla de los dos. Miren cómo suena. ¿Se dan cuenta? Melódica, copas, ollas, cosas caseras, guitarra. Miren, un tostador americano, que uno si lo golpea bien le puede encontrar un sonido. Y eso sirve, ¿ya? Lo mismo acá, miren, él ahí tiene como un plato, y así. Lo mismo acá, miren, por ejemplo, como este video también, que es bastante entretenido, miren. Acá sale una persona con una juguera, otro acá con una de estas espátulas, y aquí otra persona, no sé con qué, con una caja o algo así, y tocan esta canción. Miren acá, la juguera.
para que vean que lo que más hace la gente hoy en día es música. La gente que no escuchaba música, hoy día escucha música. La gente que hace música, hoy día está creando música. Y la gente que no le gustaba mucho la música, hoy día le está gustando mucho la música. Es lo más importante. ¿Qué hacen acá también? Rescatar a cantantes antiguos, históricos, de los años 80, 90, que es él, ¿ya? Y le hacen un cover hoy en día, recordando sus canciones. Eso es muy bueno, rescatar a los grandes grupos antiguos. También hay cosas divertidas, como personas que imitan a grandes famosos, como esta persona que imita a Freddie Mercury. Miren, desde su balcón. Fíjense, ahí está la esposa y ahí está la hija. O sea, acá estamos viendo un espectáculo, o sea, se viste como la persona, ya se parece y hace todo un show para sus vecinos. Y así, muchas personas haciendo cosas, pero todo relacionado con qué? Con la música, que eso es lo más importante. Por ejemplo, también cosas divertidas, como el EO de Freddie Mercury, que habíamos visto ahí, se hizo popular, tan popular que se hace hoy en día también en la cuarentena. Atención. Se dan cuenta que con todo esto uno se da cuenta que la música une a la gente, a pesar que hay gente que no se conozca, pero la música, si hay una canción que es popular y la ponen en el metro, inmediatamente más de alguna canción, o sea, más de una persona se va a poner a cantar y eso se contagia. Y se ponen a cantar dos, y después 6, 10, 20, y está cantando todo el metro la canción. Y eso pasa en diferentes lugares, de diferentes formas, hasta el día de hoy. Por eso la música siempre ha acompañado y es la mejor forma de pasar el tiempo libre, como es hoy en día. Bien, eso sería la clase de hoy. Nos vemos la otra clase a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, sigan durmiendo porque varios tienen cara de sueño. Por ejemplo, Yo la no tengo Noemí, sueño. la Francisca, la Martina, el Tomás, el Ángel, la Maite, recién Profesor, despertando, el Benjamín Rodríguez, miren la cara. profesor, ¿Qué, Connie? Dígame. la Javi Quiroz me pidió que le avisara de que su internet estaba malo y que le entraba y le salía de la clase a cada rato, así que no se podía conectar. Ya,
Yo lo voy a dejar anotado ahí, la voy a dejar como presente, así que gracias por Sí, informar. pues si se metió al principio. Sí, pues sí la vi. Qué raro que se haya salido. Bien, cuídense mucho, pórtense bien, no salgan de casa. Chao. Adiós. Chao. Chao, 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 chao.